Hipopituitarismo. Existen varias causas de hipopituitarismo asociadas. Dentro de ellas están los tumores de hipófisis, ¿ya? Que son adenomas generalmente. Existen causas autoinmunes también. Está el infarto en el fondo o isquemia, que sería correspondiente al síndrome de Tijan posparto, ¿ya? O intraparto, o en realidad por culpa de una gran inestabilidad hemodinámica durante el parto, eso es más correcto. Trombosis de seno cavernoso, que es algo en realidad que se podría ver como complicación de una sinusitis etmoidal, o también causas secundarias, que pueden ser tumores, por ejemplo, como un craneofaringioma, que aparecen en niños, infecciones, ¿ya? Meningoencefalitis, infiltraciones de tipo neoplásica o infiltraciones de tipo por enfermedades infiltrativas, por ejemplo amiloidosis, o traumatismos, ¿ya? Como una sección o compresión del tallo, como hablamos hace un rato. Las manifestaciones clínicas que tienen estas enfermedades, o en realidad el hipopituitarismo, son bien mezcladas, porque obviamente van a ser una mezcla de lo que hemos visto hasta ahora prácticamente. En el caso agudo, ¿ya? Puede manifestarse simplemente como debilidad o fatigabilidad, serían como síntomas de hipotiroidismo o de hipocortisolismo, ¿ya? Como debilidad, fatiga, ¿ya? Además de esto puede presentar hipotensión, que sería más secundario a un hipoaldosteronismo, perdón, sí, un hipoaldosteronismo o una insuficiencia suprarrenal, hipotensión. Y si es completo de la hipófisis, ¿ya? Y es una compresión, recuerden que también puede presentar lo que vimos en diabetes insípida, más o menos polipsia y poliuria. Que acá como está con insuficiencia, con insuficiencia hipofisiaria, sería más de un exceso de, perdón, déficit de ADH más que una diabetes mellitus. Ya crónico se manifiestan síntomas más de hipotiroidismo como la bradicardia, ¿ya? Existe también disfunción sexual. Aparte de esto tenemos pérdida del vello púbico y en las mujeres amenorrea. Y amenorrea. Es bien sintomática en realidad, pero es como una mezcla de lo anterior. Manifestaciones clínicas extra que puede presentar son aquellas que vienen de la mano con el efecto de masa, que en este contexto encontramos la cefalea y la menopsia bitemporal, ¿ya? Que esto lo pueden ver en la clase de oftalmología, que se encuentra también como con los dibujos de cómo se ve una menopsia bitemporal y que inicialmente también parte como una cuadrantopsia bitemporal superior, ¿ya? También puede tener compromiso de nervios craneanos y galactorrea. ¿Por qué puede haber galactorrea en este caso? Claramente porque puedo tener asociada a hiperprolactinemia. Como les mencioné esto en la falla central de la hipófisis, cuando vimos diabetes insípida, en general la prolactina no tiene ninguna hormona que la estimule, bueno, la tiene pero débilmente, es en general más un mecanismo de inhibición presentado por dopamina que tienen las células que producen prolactina. Por lo tanto, cuando tengo un hipopituitarismo, no tengo de estas neuronas que llevan dopamina y por lo tanto tengo más prolactina. Lo otro que puede presentar es una apoplejía hipofisiaria, que piénsenlo como un ave, ¿ya? De un adenoma hipofisiario. El estudio de estos pacientes es estudio hormonal, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, y la resonancia magnética de pituitaria, ¿ya? Que sería, o de región celular, que sería lo de elección. Y el tratamiento es suplementar las hormonas deficitarias. Dentro de ellas, la más importante sería el cortisol, ¿ya? Luego las hormonas tiroideas. Muy bien. Hipogonadismo en hombres. Vamos a ver ahora esta patología o este grupo de patologías. Tenemos acá en primer lugar causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas primarias, una de las que llama la atención es el síndrome de Klinefelter, que correspondería al hipogonadismo hipergonadotrófico en el hombre, producto de una alteración genética.
Recuerden que estos son los pacientes XXY. Infección por virus paperas y otras causas, como por ejemplo un traumatismo testicular, una torsión testicular, una presencia de varicocele, ¿ya? O criptorquidia en el fondo, que daña la temperatura que debería estar el testículo y por lo tanto se produzca hipogonadismo, causas autoinmunes o idiopáticas. Luego tenemos causas secundarias. Dentro de las causas secundarias están los tumores hipofisiarios cerebrales, que van a disminuir la cantidad de FSH y LH. También está la deficiencia funcional de FSH y LH. Y esto es cuando la FSH y LH disminuyen por culpa de otra alteración endocrina. Por ejemplo, cuando aumenta mucho la hiperprolactina, o perdón, la hiperprolactina. Cuando aumenta mucho la prolactina se produce esto. Cuando aumenta mucho la TSH también se puede producir esto. O un traumatismo, ¿claro? Traumatismo encefálico. Por otro lado, también encontramos la malnutrición como causa de secundaria o enfermedades infiltrativas hipofisiarias. Bueno, la clínica del hipogonadismo corresponde a la disminución de la masa muscular principalmente y del vello corporal. Por otro lado, los hombres también pueden presentar bochornos al igual que las mujeres, sobre todo si que fue de forma rápida este hipogonadismo, es decir, en pocos meses, menos de 3 meses si mal no recuerdo. Si existe ginecomastia e infertilidad asociada, hablamos del hipergonadotrófico más frecuente, que es el Klinefelter. Por lo tanto, en esos casos, como dice más abajo, hay que pedir un cariograma. El estudio de este paciente se hace con testosterona total, que es de la mañana, asociado a niveles de FSH y LH, que si se encuentran elevadas, hablamos de un hipergonadotrófico y tenemos que pedir un cariograma para lo mismo. Si se encuentran normales, se estudian con prolactina, cortisol urinario, TSH y principalmente, si es que están bajas, ¿ya? O en el límite bajo, resonancia magnética de silla turca, porque hay que ver la presencia de algún tumor hipofisiario. Bueno, y esto es lo que se ha preguntado en los últimos años, por si acaso. Hiperprolactinemia. Ya hemos hablado de la prolactina. Recuerden que tenemos células lactótropas, claro, que son inhibidas principalmente por la dopamina. ¿Ya? Son inhibidas, esto es lo más fuerte que tienen, y estimuladas débilmente por la TRH. Bueno, las causas también pueden ser fisiológicas o de otro tipo. La fisiológica más frecuente sería el embarazo o la lactancia. ¿Ya? La disminución de la inhibición, o sea, es decir, disminuir los niveles de dopamina, ocurre por el uso de antipsicóticos, IDRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, el más usado en la fluoxetina, pero puede ser otro también. La metoclopramida, la domperidona, ya también lo puede producir la metildopa. Bueno, también está la compresión o sección del tallo, que ya lo vimos en la parte de diabetes insípida. Y el último grupo es por una sobreproducción. Esto es producto de un tumor productor de prolactina, prolactinoma, o también de un hipotiroidismo primario, el cual va a estar estimulando por la TRH a las células lactótropas. Bueno, la clínica depende del sexo. En general, en mujeres vamos a tener característicamente la galactorrea. Además de esto, va a haber oligoamenorrea. También puede haber alteraciones óseas como osteopenia o osteoporosis, y una cosa muy importante asociada a la oligoamenorrea, infertilidad. En hombres es muy parecido a lo que vimos en la diapositiva anterior. Se produce un hipogonadismo, ¿ya? Por déficit funcional de FSH-LH. Esto produce a su vez impotencia, disminución de la libido, claro, depresión e infertilidad.
Va todo de la mano acá. Los estudios de la hiperprolactinemia se hacen con los niveles de prolactina y aparte de eso, con la resonancia para descartar un adenoma. Si es que el paciente tiene antecedentes de usar, por ejemplo, tratamiento para depresión con fluoxetina, ya quizás no basta o basta con eso nada más, con pedir los niveles de prolactina. Sin embargo, en ocasiones también es necesario revisar una resonancia. Con la resonancia vamos a estudiar el posible adenoma hipofisiario, ya que se podría tener algún otro tratamiento. El tratamiento de la hiperprolactinemia sería el siguiente, del prolactinoma sobre todo. Si es asintomático y menor de 10 milímetros, se observa. Si es que es sintomático o mide más de 10 milímetros, lo que habría que hacer es, en primer lugar, tratar los síntomas de la hiperprolactinemia con agonistas dopaminérgicos. Dentro de ellos se usa la cabergolina o la bromogliptina. La bromogliptina hay que recordar que es el fármaco utilizado para cortar la lactancia materna, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico, que es cuando hay más síntomas compresivos, que es la cirugía transesfenoidal, ¿ya? Que también sería el tratamiento de la enfermedad de Cushing, por ejemplo. Acromegalia. La acromegalia es por un exceso de hormona del crecimiento. Claro, recuerden aquí algo de fisiología y es que la GH, o hormona del crecimiento, estimula la producción del factor de crecimiento de la insulina 1 o somatomedina, que es el que se mide en sangre como marcador de la acromegalia, ¿ya? La causa asociada principalmente es un adenoma hipofisiario productor de hormona del crecimiento. Bueno, ¿cuál es la clínica? Claramente aquí estamos hablando de adultos en general. Niños producen un gigantismo, ¿ya? En adultos produce aumento del tejido blando, ¿ya? Aumenta el tejido blando, hay alargamiento de la mandíbula, cefalea, macroglosia, y acá, bueno, otras causas de macroglosia también que me gustaría mencionar, aparte de esta, es el hipotiroidismo, ¿ya? La amiloidosis primaria o secundaria y el síndrome de Down, para considerarlas. Puede tener síndrome de túnel carpiano, impotencia también, amenorrea, se afectan otras hormonas también y diabetes mellitus en general o hiperglicemias van a presentar. Una cosa extra que encontré al actualizar esta parte es que también hay pólipos de colon, por lo que hay más pólipos de colon, por lo cual aumentaría más el riesgo de cáncer de colon. El diagnóstico de este paciente se hace con los niveles de factores de crecimiento de la insulina, ¿ya? 1, y además de eso con una resonancia magnética de pituitaria. ¿Ya? Esos serían los estudios a realizar en este paciente. Y el tratamiento de la acromegalia corresponde a la cirugía y luego de eso suplementar con octreótido. ¿Ya? Es el fármaco de elección. Osteoporosis. La osteoporosis también está revisada en la clase de reumatología, por si acaso. Las características, recuerden que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, ya que tienen en el fondo hipogonadismo y pregonadotrófico y en la causa de osteoporosis primaria, ¿ya? Ser mujer posmenopáusica, recuerden, va de la mano con la osteoporosis primaria. La clínica de la osteoporosis es que sea sintomática, ¿ya? Pero cuando es sintomática es porque tiene fracturas con baja energía, ¿ya? O de baja energía, como por ejemplo la fractura de Coles, ¿ya? Que es fractura del tercio distal del radio clásica, con impactamiento y dorsalización. Estudio de un paciente con osteoporosis se hace con un screening, que es la densitometría ósea, ¿ya? Es el screening que se hace en general en mujeres posmenopáusicas. Y acá se miden dos cosas, el T-score y el Z-score. T-score me sirve para diagnosticar o hacer la diferencia entre una osteopenia y una osteoporosis, con las depresiones estándar que se ven acá, de menos 1 a menos 2,5, osteopenia, menor a menos 2,5, osteoporosis. Luego está el Z-score, el cual me indica si es que la causa es primaria o secundaria. Miren, para no complicar esto, la primaria quiere decir menopausia o posmenopausia. La secundaria quiere decir otra cosa, como por ejemplo un hiperparatiroidismo o un cáncer. El manejo general de la osteoporosis corresponde a ejercicios de fortalecimiento muscular, ¿ya? Estos ejercicios en el fondo son la medida más barata que hay para disminuir
la cantidad de fracturas o complicaciones secundarias de la osteoporosis. Luego este tratamiento más activo, que es calcio y vitamina D, ¿ya?, como suplemento alimenticio, que si juntamos el calcio, vitamina D y los ejercicios serían el tratamiento de la osteopenia, como dice aquí. Osteopenia se maneja con esto. Pero cuando corresponde a una osteoporosis también habría que agregar un fármaco, que es el de elección aquí, y corresponde a los bifosfonatos, al igual que en los pacientes con hipercalcemias. Osteoporosis secundaria. En general las secundarias tienen otra causa que está provocando esta osteoporosis. Tenemos en primer lugar una enfermedad idiopática, que es la enfermedad de Paget, donde hay mayor activación de las células que destruyen hueso, ¿ya?, cáncer avanzado, hiperparatiroidismo en general primario y terciario. Recuerden acá que el diagnóstico se hace, como vimos en la diapositiva anterior, con la densitometría ósea, cuyo Z-score es menor a menos 2,5, menos 2 debe ser un estándar, perdón, no menos 2,5, sino que es menos 2. Y el tratamiento sería igual que la osteoporosis primaria, pero además hay que tratar la causa que lo está provocando, ¿ya? La causa que sería esto de acá. Por ejemplo, la enfermedad de Paget, si es que está sintomática, se maneja con corticoides y bifosfonatos. El cáncer, ¿ya?, se maneja en el fondo con quimio, radioterapia, cirugía. Si tiene mucha hipercalcemia, manejarla con bifosfonatos, y ahí también se maneja un poco la osteoporosis. El hiperparatiroidismo se opera, ¿ya? A eso se refiere. Síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico tiene una causa asociada, ¿ya?, que corresponde a algo de nutrición, y sería la resistencia insulínica, resistencia a la insulina. Al mismo tiempo también está asociada al sobrepeso, pero no siempre, y obesidad está asociada, pero no es la causa. Sus criterios diagnósticos en el fondo incluyen 3 cosas, de las cuales debe tener 2 de 3 positivas, ¿ya? Entonces debe tener 2 de las siguientes, que sería en primer lugar alteraciones menstruales, paréntesis, óligo o amenorrea, que vamos a ver ahora amenorrea, ecografía, ¿ya?, con múltiples quistes, en periferia, al menos 10, y lo otro es el hiperandrogenismo clínico o de laboratorio. Clínico se refiere a el hirsutismo, acné y piel grasa, y de laboratorio se refiere a índice de andrógenos libres elevado. Andrógenos libres. La verdad es que ovario poliquístico, cuando se pregunta, tiende a ser algo con el trastorno menstrual y la ecografía, o el trastorno menstrual y el hiperandrogenismo clínico. Se pregunta por su diagnóstico, o también los pueden preguntar por el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento entonces de este paciente? Lo primero sería manejar el factor inicial, que sería la resistencia a la insulina o el sobrepeso y obesidad asociada, que correspondería a dieta, ejercicios y metformina. Alteraciones menstruales se manejan ciclando las alteraciones menstruales con anticonceptivos orales, que su detalle se ve principalmente en la clase de ginecología. ¿Claro? Estos anticonceptivos también tienen la acción feminizante, por lo tanto también manejan el hiperandrogenismo. Anticonceptivos orales.
¿ya? Que aquí lo que se usan son anticonceptivos mezclados de estrógenos y progestágenos. Lo importante es que los progestágenos son feminizantes, como por ejemplo la drosperinona con la ciproterona. ¿Claro? Para la anovulación depende de cómo lo vean. Si la anovulación produce un problema menstrual, por lo tanto se maneja con anticonceptivos orales. Pero si la anovulación produce infertilidad por anovulación, perdón, me comí una letra, infertilidad, el manejo debería ser con inductores de ovulación. Esto lo da obviamente el ginecólogo especialista en infertilidad. Pero lamentablemente han preguntado cuál es el fármaco. ¿Ya? Es citrato de clomifeno. Bueno, por lo tanto, esta diapositiva también se va a ver en ginecología y lo que he mencionado ahora que han preguntado hay que saberlo igual, aunque sea algo de especialista. Bueno.